¿Tú supiste lo que pasó? Sí. Que acá iba dando gritos a cada rato. ¿Y qué te pasa? Déjamelo a mí. Es una mujer empoderada que le usurpa la parte que le toca al hombre, el rol, sacerdote de la casa. Bueno, tú trabajas, yo trabajo, tú eres que sabe. No me hable mucho, no me diga muchas cosas, que si no... ¿Qué pasa con los predicadores? Normal, obvio, con nosotros, pero somos predicadores. Tenemos que medir lo que vamos a decir desde un altar. Porque es que hay 100 personas, 200, 500, 1000 personas escuchándote y hay 10 que te están analizando por un lado, 10 que están interpretando las cosas a su manera, a su forma, 20 que lo cogen de manera literal, 30 que lo interpretan de tal forma y tú no sabes cómo está pensando. Una de las cosas que usan las personas, frases como que Dios va a poner a tus enemigos al estrado de tus pies. La gente lo primero que piensa es en el esposo que está rebelde y le está haciendo la guerra. El Señor lo va a humillar y te lo va a poner en los pies. Piensa de una vez en el hijo rebelde que tienen por ahí, o en alguien que le hizo algo. Literalmente Dios me lo va a humillar y me lo va a poner ahí de rodilla en mis pies. Se malinterpreta eso. ¿Cuándo se le dijo eso a Esteban? Dios te bendiga, que la paz de Dios esté contigo. Este es tu programa Hablando Claro. Esta es la tercera parte de la bajo el tema falsas ministraciones dentro del pueblo de Dios. La tercera parte. Si usted no ha visto la primera, vaya a nuestro canal y vea la primera parte y la segunda para que pueda entender así la tercera parte. Señores, hablando de falsas ministraciones, estamos hablando de aquellas cosas que surgen muchas veces dentro o fuera de la iglesia, que lo hacemos sin ningún sentido, sin ninguna aplicación bíblica. Lo hacemos solo porque lo hemos visto a otro hacer. Por ejemplo, regamos una sal, hacemos una cosa, ungimos X cosa sin verlo en la Biblia, simplemente porque vemos que otra persona lo hace. Le echamos un aceite a un endemoniado sin saber. Recuerdo una vez que una persona cayó endemoniada y vino alguien y le echó aceite ungido alrededor de que para que ese demonio se vaya. Y ciertas cosas que hacemos, gloria a Jesús, sin tener ningún conocimiento de la Biblia. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, tenemos que ir a la luz de las Escrituras y ver si eso que alguien está haciendo tiene algún acento bíblico. Si no lo tiene, entonces la Biblia me manda a que no lo hagamos. Entonces, eso causa una mala práctica, causa problema, causa que la gente dude muchas veces del poder de Dios. Eso te lleva a la gente a una manipulación y así sucesivamente. Entonces usted tiene que entender y cuidarse de esas falsas ministraciones dentro del pueblo o fuera del pueblo de Cristo. Así que preste atención, porque yo sé que hoy vamos a hablar de cosas que usted quizá ha vivido y ha visto y quizá se ha preguntado, ¿será de Dios o no será de Dios? Por ejemplo, ministro Mauri, bienvenido. Aquí estamos en cabina con el profeta Mauri, un hombre de Dios, el cual nos acompaña en este programa Hablando Claro. A Mauri, en esta tercera parte, gloria a Jesús, de este poderoso tema, las falsas ministraciones, queremos tocar esas frases también que ministran la vida de la gente, llevando un doble sentido. Por ejemplo, te voy a mencionar una, yo sé que tú tienes más, pero por ejemplo, empodérate, mujer. Tienes que empoderarte porque tiene que empoderarte y que tiene que empoderarte, y ese empoderamiento está llevando a muchas mujeres a creerse que ya tienen cierta autoridad, obviamente, dentro de la familia y dentro del hogar. Y muchas veces la convierte en mujeres rebeldes, muchas veces la convierte, eso desata un espíritu de rebeldía, le quita lo que es la humildad, ¿verdad? Y entonces
ese empoderamiento muchas veces está destruyendo matrimonio. Y esas son palabras y ministraciones que van directamente del enemigo a la mente de la persona. Porque en el momento yo te digo a Mauri, mira, tienes que empoderarte, tienes que sacar, tienes que hacer esto. La idea del enemigo al usar estos términos, cuando no se emplean según la palabra del Señor, la idea es creerte que eres tú. Mira, Dios te usó demasiado esto. Esos son mensajes que estamos mandando como mensaje subliminal. Estamos mandando mensajes con un significado profundo, con doble sentido. Entonces, ¿qué pasa con la persona? Verdaderamente se empoderan, pero no en lo espiritual, ni nada por el estilo, sino que terminan creyéndose que son los papaupas del lugar, que son los matatanes, que son esto, y Satanás te lleva a un nivel de gloria y de orgullo y de vanidad que al final caen explotados. Entonces, pero yo creo que eso estaba en la Biblia, que una mujer se empoderó una vez. Que una mujer se empoderó. Sí, a Jezabel. Ah, sí, claro. Sí, Jezabel claro. se empoderó. Jezabel, ¿tú supiste lo que pasó? Sí. Que acá iba dando gritos a cada rato. ¿Y qué te pasa? Déjamelo a mí. Es una mujer empoderada que le usurpa la parte que le toca al hombre, el rol, sacerdote de la casa. Bueno, tú trabajas, yo trabajo, tú eres que sabe. No me hable mucho, no me diga muchas cosas, que si no... Entonces las mujeres que se empoderan, ministro, dentro de la iglesia, pueden que estén influenciadas por un espíritu. Claro. Por un espíritu, porque Jezabel, varón, una mujer totalmente endemoniada. Mujer que lo que buscaba era la destrucción de los profetas, destruyendo los profetas verdaderos, los profetas de Jehová. Perseguidora de Elías hasta la muerte. O sea, ella, la idea era destruir a Elías y a todos los profetas. Una mujer, varón, tremendo. Entonces, esas mujeres que supuestamente se empoderan, pueden ser influenciadas por ese espíritu. Pero claro, hermano, porque yo te voy a decir algo. Cuando tú ves que a una mujer le falta el respeto a un hombre, si vemos bien lo que dice la Escritura, a nosotros nos mandan a que la amemos y a ella la mandan a que respete. ¿Por qué tú crees que a ella se le hace difícil amar? No, ellas demuestran. Ahora uno es un poquito más seco, qué sé yo qué, y nos mandan a que la amemos, o sea, compréndela, esto, lo otro, pero a ella le manda que respete. O sea, el respeto no se puede perder, y cuando se pierde el respeto, entonces no está obrando Dios. Está obrando, si tú dices, yo soy una mujer empoderada, que hago lo que quiera, tú me dices que no puedo ir allá, yo me voy por encima de tu cabeza. Tú me dices que no estemos comprando cosas así porque tú sabes la finanza, yo la compro por encima de mi cabeza. Usted está influenciada por un espíritu de Jezabel. Y ese espíritu no simplemente lo vemos porque antes se malinterpretaba, ¿no? Que Jezabel, que los antimonios, que se pinta, que si yo qué. No. El espíritu de Jezabel es más que eso. Vemos en el espíritu de Jezabel una mujer rebelde que quiere hacer lo que ella quiera, que quiere tomar la autoridad que no le corresponde a ella. Y eso sucede en muchos hogares. Hay matrimonios que están a la deriva y hombres que están cogiendo lucha, que están sufriendo. ¿Por qué? Porque escucharon una frase, una palabra en un mensaje, empodérate. Y dice, verdad, yo no tengo que aguantarle a nadie. Y se va perdiendo lo que tú dices, la humildad en la gente. Wow. No, yo no le tengo que aguantar a nadie. De donde yo vengo hay. Yo sé de dónde hay. Si tú arrancas por ahí, yo arranco por aquí. Y no escuchamos una mujer piadosa, una mujer, virtuosa. Y quizá alguien me esté escuchando con ese espíritu de Jezabel, me dice, sí, yo le voy a estar aguantando. No le aguante golpe a nadie. Aquí no estamos hablando de eso. Estamos muy divorciados de esa parte. Si usted le están dando, bueno, hay otra forma para arreglar. Vamos a ver cómo se media eso. ¿Me entiende? Estamos hablando de personas que a nivel verbal, de boca, hasta insultan al hombre. Lo hacen sentir mal. Y no te estoy hablando de mujeres que son de banco. Te estoy hablando de mujeres a veces que son que ministran. La profeta, la pastora, la líder.
Muchas veces, no todas, no me malinterpreten, pero se ve ese caso. Y lo triste del caso, profeta, es que si es en el mundo no hay problema, pero lo triste del caso es que por una mala influencia o una falsa administración o falsa frase o una frase mal usada desde el altar, una persona que está ahí, porque mira qué pasa con los predicadores, normal, obvio, con nosotros, pero somos predicadores, tenemos que medir lo que vamos a decir desde un altar, porque es que hay 100 personas, 200, 500, 1000 personas escuchándote y hay 10 que te están analizando por un lado, 10 que están interpretando las cosas a su manera, a su forma, 20 que lo cogen de manera literal, 30 que lo interpretan de tal forma y tú no sabes cómo está pensando. Entonces, tú saltas en una iglesia de 100 personas y dices, las mujeres tienen que empoderarse, por decir un término, señores. Lo mismo pasaría si yo dijera, qué sé yo, todo el mundo tiene que hacer tal cosa. O sea, desde que generalizamos algo o hablamos desde un altar, tenemos que tener cuenta y medir con eso, porque eso está causando. Entonces, lo triste del caso es que vaya a llevarte ese espíritu de Jezabel o ese espíritu demoníaco que te destruye como persona, como mujer, como familia, y lo vaya a llevar a la casa porque lo recibiste, obviamente, en un lugar que no debería de recibirlo, en ese lugar, en una iglesia, en un mensaje, escuchando mensajes, recibiste esa administración. Entonces, da pena que muchos mensajes hoy en día, cuando tú analizas y ves este tipo de comportamiento y de mensajes y de frases que se usan, están creando ese problema. Yo recuerdo que un pastor, mientras estaba en el Ecuador predicando, me hizo esa pregunta un día: mi ministro, ¿y qué usted cree de esas mujeres que se empoderan? Y yo, no, pastor, pero ¿y cómo así? Sí, varón, porque hoy en día está pasando esto y esto y esto, y la gente, hay un sistema muy fuerte. Entonces yo creo que todo eso está ministrando las vidas y ministran aquellas mentes débiles, obviamente. Pero es que usted predicando y yo predicando, no sabemos cuántos débiles hay ahí escuchándonos. Entonces tenemos que saber qué cosa vamos a decir desde el altar. Amén. ¿Entiendes? Entonces, otra de las frases, profeta, que se usa mucho es los actos proféticos. Los actos proféticos manipulan a la gente de tal manera que le cambian un sentido a las cosas. Actos proféticos. Vamos a poner un nombre, un altar, un asunto, vamos a colocar algo. Vamos a poner entre las paredes un escrito, o vamos a guardarlo aquí, vamos a poner esto allí, vamos a hacer un entierro en tal lugar. Una botija. ¿Entiende? Porque eso va a simbolizar esto. ¿Qué usted cree de esos actos proféticos que hoy vemos que se están haciendo sin ninguna base bíblica? No vemos en ninguna parte que Dios te manda a ti, te dice, abre la Biblia en Salmo 91 y manténla abierta en tu casa ahí en Salmo 91 y Dios te va a proteger. ¿En qué lugar en la palabra del Señor, profeta, usted encuentra de que ponga la Biblia abierta en un altar y la ponga en Salmo 91 para que te cuide? Y la ponen en el Salmo 91. Claro. ¿En qué? O si no, agarra un texto bíblico, arranca una hoja o rompe una hoja de la Biblia o pon la Biblia entera y guárdala en una esquina, guárdala en un rincón, entiérrala en un sitio. ¿A dónde tú ves visto eso en la Biblia, ministro? No, eso no tiene asidero bíblico. Ahora, donde Dios quiere que guardemos la palabra en nuestros corazones, ese es el único lugar. En nuestros corazones, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Con cómo el joven se podrá ir cuidando, haciendo las cosas bien, guardando la palabra de Dios? Simplemente, a usted Dios no lo va a proteger porque usted ande con una Biblia en la mano. Yo, cuando no era cristiano, tenía un Nuevo Testamento que me dio mi mamá. Lo abría así en el Salmo 91, en el 23, el 25, el 24. Y en fin, yo hacía todo eso. Y al final te funcionaba. funcionaba. No me funcionaba. Quizá en mi entender, yo decía, bueno, esto me protegió, así, esto, lo otro. La oración que hice, el enemigo lo usaba para yo seguir en esa práctica. Pero dejaba de hacer lo más importante, que era guardar la palabra del Señor en mi corazón, en mi mente.
para ponerla por obra y práctica. Es muy diferente a yo amanecer con el Nuevo Testamento abierto en la cabecera de mi cama, o quizás en el armario, quizás en la mesa de noche. Esas son prácticas que vienen de la hechicería, que vienen del ocultismo, porque recuerdo que en una ocasión un brujo me dijo, mira, te están haciendo daño y quieren hacerte esto y esto, pero déjame decirte algo para que tú puedas salir a camino. Y yo le dije, no, espérate, yo con cosas que no tengan que ver con Dios, yo no quiero nada. Me dice, sí, es con Dios. Tú tienes un Nuevo Testamento ahí, déjame ver. ¿Y dónde me llevó? Léete Salmo 91. Léete ahora el 23. Léete el 25. Y me dijo otro más. Y después me dijo, ahora tú vas a agarrar y vas a buscar una hoja de esto, hoja de lo otro, esto, lo otro, así. Y hazte un baño a las 12 de la noche en una cruz de camino, échatelo. Entonces me engañó ahí. Yo pensaba que lo estaba haciendo conforme a Dios. Y voy a venir yo de ese entendimiento, de esa oscuridad, a practicar lo mismo aquí en la iglesia. Tenemos que abrir los ojos. Tenemos que prestar atención a estas cosas, porque también se convierte, ministro, en hechicería en las congregaciones. Una de las cosas que usan las personas, frases como que Dios va a poner a tus enemigos al estrado de tus pies. La gente lo primero que piensa es en el esposo que está rebelde y le está haciendo la guerra. El Señor lo va a humillar y te lo va a poner en los pies. Piensa de una vez en el hijo rebelde que tienen por ahí, o en alguien que le hizo algo. Literalmente Dios me lo va a humillar y me lo va a poner ahí de rodilla en mis pies. Se malinterpreta eso. ¿Cuándo se le dijo eso a Esteban? Wow. Si él decía, veo los cielos abiertos, le seguían dando. Aleluya. Pero hoy en día se ministra cosas diferentes. Que la gente vive en arrogancia, en altivez de espíritu. Y Dios no quiere eso. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero lo que menos se quiere practicar es eso. No, que si tú me haces, yo te hago. Que para que la cruz llegue a mi casa, que llegue a la ajena. Y la gente anda defendiéndose. Y son prácticas que se hacen dentro del evangelio. Si alguien no te valora, suéltalo y abre espacio para lo que Dios trae para tu vida. Es otra frase. Dios mío. Que se malinterpreta. ¿Qué usted cree que va a pensar una mujer que está viviendo problemas en su matrimonio? Va a pensar en soltar y resolver ahí mismo. Y abrir espacio para lo que Dios va a traer. ¿Qué es lo que Dios va a traer? Otro esposo. No, el que no te valora. Tú no tienes que ponerle el frente. Y se escuchan muchas frases raras que son antibíblicas. Que si tú no hermano, estás conmigo. Exacto, que si tú no estás conmigo en mi desierto, en un buen dominicano, cuando yo esté con mi bendición, no te me pegue. Es así que lo quieren decir. Claro. Tú ves todo el mundo gozándose. Es verdad. Y hasta danzan con eso. Pero, ¿y qué yo le veo de espiritualidad a eso? Si yo leo en la escritura que hubo uno llamado José, escuche bien eso, que sus hermanos lo vendieron. Sus hermanos hicieron de todo con él. ¿Qué no pasó José por esa situación? Se fue a la cárcel. Lo tuvieron casi matando. Le pasó de todo. Y al final vemos a un José que recibe a sus hermanos y se le declara y le dice yo soy. Pero no se pongan así, que Dios lo permitió para preservar el alma de cada uno. Oye, qué bien. Pero no, nadie dice eso. Cuando dicen esa frase, que el que no estuvo conmigo en mi desierto, no va a estar conmigo en la gloria de Dios que viene sobre mi vida, en mi tierra prometida. ¿Qué tierra prometida tú tienes? Háblame de eso. ¿Qué tierra prometida tú tienes? Claro. O sea, ¿dónde tú me dejas la historia de José? Y el mismo Jesús que dice. El mismo Jesús. Que dice que amemos a vuestros enemigos. Entonces, si yo voy a amar a mi enemigo, debo de entrar también con él a la tierra prometida.
Y el día que yo esté bendecido, prosperado y en victoria, yo tengo que ayudar a aquellos que me necesitan, aquellos que un día yo le pedí, no pudieron, un día me cerraron la puerta. Incluso la Biblia dice, si le va a hacer un favor o le va a dar, háceselo a alguien o si le va a dar algo a alguien que no te lo pueda devolver. O sea, yo no entiendo cómo es que leemos la Biblia. Yo creo que a veces leemos la Biblia de atrás hacia adelante. Pero lo triste del caso, vuelvo a repetir, profeta, es que todo eso lo hacemos desde un altar. O sea, son las malas ministraciones y las malas frases mal empleadas que soltamos desde un micrófono. Y la gente se va de ahí, varón, desatando palabras, diciendo cosas. ¿Entiendes? Diciendo cosas, ministro, y haciendo de todo, y haciendo esto, y haciendo aquello. Entonces, tenemos que tener cuenta, tenemos que ser conservador, señores, y tener cuenta y analizar. Escuche atentamente el mensaje de cada predicador. Analice cuál es el sentido. A veces que hay mensajes que están llenos de arrogancia, de orgullo. Que yo era esto, que yo mencionan más yo que cualquier otro. Eso lleva y trae un espíritu de rebeldía, de orgullo dentro del pueblo de Dios. Y después la gente salen de ahí, los jóvenes, súper empoderados, y que yo aquello, y que yo tengo que hacer esto, y que yo, esto es el mensaje, y la figura de Cristo en ningún lado, y no mencionan a Jesús en ningún lado. Entonces, dejamos a Jesús a un lado, y no hablamos de Él como ejemplo a seguir, sino que todo es yo. Entonces, tenemos que tener cuenta, porque esas malas ministraciones están causando muchos problemas dentro del pueblo de Dios. Y otra cosa, manito, que hay testimonios que la gente da porque escuchan a otros que dan testimonios y se convierten en escalvar testimonios de cosas que hacían que no se pueden mencionar en un altar, mis hermanos. Hay cosas que hay que tener sumo cuidado. Yo recuerdo que había una persona que se sentía mal porque él veía que habían predicadores que Dios lo había libertado de ciertas dimensiones y ciertos lugares, y él se sentía mal porque él no tenía testimonio del mundo. Él dijo, me voy a descarriar para ir y formular un testimonio poderoso y después me voy a reconciliar. Oye, qué ignorancia. Oye, qué ignorancia. Entonces hay cosas que se ministran en testimonios que se ponen que no edifican en el momento a nadie. Es otra cosa que tenemos que tener cuenta. Porque hay testimonios que usted da que quizás tienen que ir conforme a lo que es el mensaje que usted está predicando, que debe de ser cristocéntrico. Porque a Él se le tiene que dar toda la gloria y toda la honra. Yo no voy a hablar de mi propia cuenta. Tengo que hablar de Dios. ¿Para qué? Para que el que escuche sea edificado, sea restaurado, sea liberado y pueda recibir de Dios. Porque el hombre no puede dar nada de sí mismo. Entonces tenemos que entender, si usted es de la persona que le gusta llegar a las iglesias y para que la iglesia se ponga en un supuesto fuego o que tenga un supuesto ambiente, usted empieza a declarar palabras de bendición cuando el Señor no le ha mandado a que declare palabras de bendición. ¿Cómo palabras de bendición? La supuesta palabra de bendición que se habla, que Dios te va a abrir puertas, que Dios te va a prosperar, que yo veo que hay alguien que le llegan unos documentos. Los documentos siempre están llegando. El anillo siempre viene volando en el aire. Que vienen unos papeles de fuera, que te van a dar la visa. Veo boda. Que veo boda. Señores, en la iglesia siempre se van a casar gente. Déjese de eso. Si usted quiere motivar a la gente para que diga mucho gloria a Dios y mucho aleluya y dancen y usted llevase la gloria, es otra cosa. Ahora bien, si usted quiere predicar a Cristo y que Cristo sea glorificado y ser un buen administrador de lo que Dios ha puesto en usted, hágalo. Pero no se detenga a querer animar al otro. No quiera usted querer agarrar a los hermanos y manipular su mente para que ellos crean todo lo que usted le está diciendo. Porque, ministro, hay gente que tantean al pueblo y dicen, bueno,
le hablé de bendición, vi que se pusieron guapos. Ahora le voy a hablar de una supuesta santidad, que nunca hablan de la cosa como son conforme a las escrituras. De una supuesta santidad que quieren hablar, porque hay una santidad fingida, falsa, que mueve las emociones del hombre, que se hace sentir de esa misma manera. Hay una prosperidad fingida también, que también mueve las emociones del hombre. ¿Qué persona que esté pasando por un momento difícil financiero en su empresa, en su compañía, donde quieren el empleo, deben el banco, le están a punto de quitar la casa, no quiere escuchar ese tipo de palabras? ¿La quiere escuchar? Entonces vienen gente aprovechado, se aprovechan de la situación, incluso ponen ese tipo de hermano a pactar una palabra para que una maldición se rompa, una supuesta maldición. Mira, para que se rompa esa maldición, tú tienes que ofrendar así. Pacta con esa palabra. Levante su ofrenda al cielo, como que Dios no la está viendo. O sea, hay prácticas que hacemos para manipular la mente de las personas que están allí. Y eso tiene que acabarse. Predique a Cristo. Predique la palabra. Predique lo que está en las escrituras. No le ponga. Déjese de estar haciendo falsas declaraciones. Actos proféticos, como decía mi hermano. ¿Qué hace usted agarrando una hoja de la Biblia y escondiéndola en un rincón, poniéndola bajo la cama, doblándola en la cartera como un amuleto? La escritura no es para eso. La escritura, esta palabra, lo que está aquí, es para que usted se la aprenda, para que usted la viva, y para que sepa. Ese es el mapa. Entonces, si yo estoy haciendo ese tipo de práctica, agarremos los rosarios, agarremos las cruces, agarremos el agua bendita, agarremos el rompezaragüey y toda esa cosa, y vamos a hacer la hechicería clara. Empiece a leer taza, empiece a leer mano. Gente leyendo taza, leyendo mano, poniendo mano en pecho. Varón de Dios, ¿qué usted hace poniéndole la mano en el pecho a una dama? Cuídese. Abrazando mujeres. Son falsas ministraciones que hay dentro de la iglesia. Y hay gente que lo pasa por alto. Yo recuerdo que en una ocasión veo a un varón que está en un lado y la dama está ministrando, orando por la gente, y se acerca al varón y empieza a sobarlo por todos los lados, y al final le dio un abrazo que parecía el abrazo del oso. Y yo dije, pero esto no, como que no está en orden. ¿Qué es lo que pasa aquí? Me acerqué al varón, digo, varón, ¿qué? Dime. Y el varón estaba sintiendo a Dios. Digo, varón, pero tú no viste lo que fue que hicieron contigo. Porque cómo viene una dama que está sobándome. Tú eres masajista, para estar sobándome. Hay gente que piensa como que las cosas de Dios son así a la ligera. Yo nunca vi un apóstol, un ministro sobando a otro. Eso no es de Dios. Porque le gusta a la persona. Y usted sabe lo que pasó después. Nos dimos cuenta que la mujer estaba enamorada de ese varón. Y yo le dije, ¿te diste cuenta? Porque hay cosas que tenemos que abrir los ojos. Entonces, esto es fino. Esto tenemos que poner asunto. Hombres de Dios, mujeres de Dios que me están escuchando. Mire, si usted está en ese tipo de práctica, suelte eso. Suéltelo. No imite, no sea como la cotorra repitiendo, sea genuino. Hágalo a su manera. Recuerdo que un varón me testificaba y me decía, bueno, yo pensaba que nací para predicar como ustedes predican, y me puse ahí, se me fue la voz en medio del mensaje, tuve que dárselo a otro. Y luego entendí, me testifica él, que el Señor me quería predicando de tal forma. Si usted no, el Señor no lo puso para que ministre de una manera, no quiera imitar esa forma de ministrar
de las personas. Porque hay formas de ministrar que se pegan en la gente. Que están vendiendo unos paños ungidos. Son falsas ministraciones. No, porque Pablo mandaba los delantales y se lo ponían a los enfermos y se sanaban, pero no cobraba por eso. ¿Ve la diferencia? No se ve que Pablo cobraba. No, hay que comprar un pañuelo ungido. Hay que ir a la tumba de que si yo quién, de fulano que estaba ungido. ¿Dónde yo he visto eso en la Biblia? Visitar una tumba de un difunto, un cadáver donde hay hueso. Su alma no está allí. Usted va a Jerusalén, va a ver la de Cristo por causa de cosas históricas. Pero dije que quedó una persona que Dios usó mucho aquí. Y dije que el manto, yéndose a la historia de Eliseo, que cuando tiraron el difunto, que se levantó uno. Hermano, déjese de eso. La escritura no te está enseñando a que haga esa práctica. Entonces, ¿en qué nos vamos a convertir? Esa falsa práctica, falsas enseñanzas. Muchas veces son hechicerías. La gente llega al culto cargado, con batalla, con lucha, y se va más cargado que como llegó. ¿Por qué? Porque son cosas que no surgen efecto. Por emoción de la gente, hay personas que dan palabras para levantar el ánimo del otro. En menos de un mes Dios te va a pagar esa deuda. Esos son tus deseos, pero no lo que Dios dice. Esos son tus deseos, pero Dios no te mandó a que ministre eso. Debemos de ser buenos administradores de la cosa de Dios. Fuiste llamado a ser profeta, hazlo para la gloria de Dios. Fuiste llamado a ser predicador, pastor, evangelista, maestro, hazlo para la gloria de Dios. Todo que se haga para la gloria de Dios. Falsas enseñanzas, falsas ministraciones, y eso se tiene que acabar dentro de las congregaciones. Bueno, hemos llegado a esta parte final. Yo creo que lo que de ahora en adelante nos tocaría hacer sería esperar los comentarios suyos. Hay varios temas que tenemos ahí en el tapete, pero llévese eso presente en su corazón, bien claro. Esas falsas administraciones tienen que cesar. Y para concluir, varón, ¿cómo yo puedo salir o tener victoria en medio de esa situación? Porque se mueve en muchos lugares. Es sencillo. Ore a Dios y métase en las escrituras. Ese es el mapa. A la gente le gusta que le tiren algo en la cabeza, le tiren agua, le tiren aceite, le den duro. Había un varón que le daba duro ahí, en la frente, para que la gente cayera. Y ya había un grupo de gente queriendo imitar lo mismo. Déjese de eso. Falsas administraciones, falsas enseñanzas. Hasta aquí ha sido esta parte de este tema. Comparta esta transmisión. Comente. Sus comentarios son importantes. Y seguiremos hablando acerca de aquellas cosas que nadie quiere hablar y que no se divulga, no se predica en las congregaciones. No son mensajes que están de moda, no son palabras que están de moda, porque las cosas vienen así de moda, pero son palabras que te van a ayudar en tu vida espiritual. Dios te bendiga, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y será hasta un próximo programa semejante a este. Dios te bendiga.